Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Hoy día vamos a conocer las características del manga, el cómics japonés. Es probablemente el manga uno de los elementos de la cultura oriental más conocidos a través de los dibujos animados, a través de películas también, acá en Chile y en todo el mundo. Generalmente usamos la palabra manga y la palabra anime como si fueran lo mismo, pero en realidad no son lo mismo, aunque los personajes son muy parecidos y las narraciones, los relatos también, generalmente historias fantásticas, historias mitológicas del Oriente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el manga es una imagen fija, que tiene movimiento y sonido a través del dibujo, y el anime es lo mismo que el manga, pero con animación, es decir, son dibujos animados que vemos en películas o en series como Naruto o como Dragon Ball Z. Acá está Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball Z, nos está saludando muy amablemente como son los japoneses, y nos está explicando aquí Akira Toriyama que el manga, igual que el cómics, primero se hace un guión, una historia que se vamos a contar a través de nuestros dibujos y de estos diálogos y de estos sonidos que se dibujan también, y que la única diferencia que tienen el manga con el cómics es que los libros se leen desde la derecha hacia la izquierda, o se van hojeando, mejor dicho, de derecha a izquierda, no como lo hacemos acá en Occidente, que es de izquierda a derecha. Bueno, vamos a empezar por crear los personajes del manga, que son muy similares a los de cómics, con la diferencia de que generalmente el personaje de manga es un personaje un poquito más tubular, tiene formas más de cilindro y que generalmente se van enanchando hacia las extremidades, hacia los brazos, hacia las manos o hacia los pies. Partamos por hacer un dibujo con alambres, o si no tienen mucha práctica para dibujar bien las proporciones, un dibujo solamente con líneas, no carguen mucho el lápiz porque después esto se va a tener que borrar, y luego alrededor de esas líneas o de esos alambres vamos poniendo el volumen de nuestra figura, recuerden, siempre en forma de tubos y siempre enanchándose un poquito hacia las manos y hacia los pies. Acá les voy a presentar otro esquema de dibujo de personajes, de creación de personajes de manga, que no es a través de estos alambritos. Aquí además vamos a usar algunas formas geométricas como esferas en la cabeza, también en las articulaciones como los codos y las rodillas. Vamos a ocupar un cuadrado o un rectángulo para el cuerpo y otra circunferencia para la parte de la cadera y de la pelvis de nuestro personaje. En el último dibujo ustedes pueden ver también que el volumen se lo dimos a través de esferas y de elipses de formas con un poco más de más volumen, igual que en la parte en el dibujo anterior, que en el ejemplo anterior, y después se le puede poner ropa. Acá tenemos lo que es considerado las proporciones ideales, el canon de la figura. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos el arte griego, yo les contaba que los griegos descubrieron que había una proporción ideal de la figura. En este caso, vemos que se ocupa la cabeza como la medida, que se repite 6 veces la medida de la cabeza, 6 veces y media para tomar la altura total del personaje. En el caso de los personajes femeninos, generalmente son un poquito más angostos las extremidades, la cadera es un poco más ancha que la del hombre, y bueno, la otra diferencia también muy evidente en el caso de la figura femenina con el caso de la figura masculina es un poquito también la forma de la expresión, la forma de la cara, que lo veamos a ver a continuación. En el caso de la cara, de la cabeza, se hace una circunferencia con un triángulo en la parte de abajo o un cono, y se dibuja una línea en medio que es la que va a indicar el lugar por el que va a pasar la nariz, y una línea en medio que va a indicar aproximadamente la altura de los ojos. Esto siempre es aproximado porque no todas las cabezas de todos los personajes son iguales, porque esto depende un poco de la expresión y del tipo de personaje que vamos a dibujar. Y luego en el cuello y los hombros se puede dibujar una especie de un tubo, un cilindro, que indica el cuello del personaje. Los ojos son muy importantes en manga,
expresan mucho, son muy importantes para caracterizar los personajes. Generalmente se hacen con una línea en la parte de arriba, lo vemos en la parte inferior de nuestra diapositiva, y una línea en la parte de abajo. Y la pupila generalmente se hace más o menos grande. Cuando las pupilas son más chiquititas en manga, eso expresa un poco de concentración, también de sorpresa de los personajes. Los personajes femeninos tienen generalmente las pupilas un poco más grandes. Los personajes femeninos también se le hace, como ustedes pueden apreciar en el dibujo de arriba, con una línea roja se marca las pestañas que van a tener nuestros personajes, los personajes femeninos. Y las cejas son muy importantes porque también la posición de las cejas implica un poco la expresión que va a tener nuestro personaje. Cuando las cejas están hacia arriba indican sorpresa, cuando las cejas, como en nuestro dibujo de acá, en nuestra diapositiva, están hacia abajo, indican más bien concentración, también enojo. La nariz y la boca se hacen con muy pocas líneas. Las narices son generalmente 2 líneas con ángulo, angular. En el caso de las narices de los hombres son muy pronunciado el ángulo de estas 2 líneas, y en el caso de los personajes femeninos se indica con apenas una rayita, no se hace una nariz completa. Y la boca se hace con una línea muy delgada en la parte de arriba y una línea más cortita en el labio inferior. Los peinados en manga también son muy importantes. Generalmente los personajes de manga tienen peinados muy extravagantes, tienen cabelleras muy frondosas, con líneas muy largas que indican el pelo y que nos ayudan un poco a generar esta característica un poco fantástica, como les decía yo, de Inuyasha o como de los Super Saiyajines de Dragon Ball. Una vez que tenemos diseñado ya nuestro peinado con línea, podemos empezar a darle más detalles, algunas líneas más largas para poner más pelo, también valorizar la línea, es decir, hacer algunas líneas más oscuras y unas líneas más claras dependiendo de la luz, cómo afecta la luz al personaje. En esta diapositiva podemos ver varios ejemplos de diferentes peinados de manga, pero lo más curioso es que, o lo más característico de los peinados del manga es que generalmente los personajes de manga tienen el pelo liso. No hay personajes en manga, o muy pocos personajes tienen pelos crespos. Probablemente esto se debe a que el manga es japonés y por lo tanto son de origen oriental, que no tienen el pelo crespo. Una de las características también que tiene en común el manga con el cómics, como les decía Akira Toriyama antes, es que se van a hacer a través de... Las historias se cuentan a través de viñetas, cuadrados en los que van transcurriendo las escenas. Los dibujantes de manga, igual que los dibujantes de cómics, diseñan las páginas, no siempre son los cuadrados iguales, unos cuadrados son más anchos, otros más angostos, unos más grandes, unos más chicos, dependiendo de la historia que nosotros queremos contar y que hay que diseñar esas páginas antes de hacer un manga. Y por último, la otra característica que tienen en común el manga con el cómics es el uso de los globos, también se llaman perigramas, donde van los diálogos de los personajes, van los textos de la historia. Por ejemplo, el más corriente, que es el globo redondo, con una punta hacia abajo. El de grito, que tiene esa forma como un poco angulosa de triángulo. El de pensamiento, que es como una nube. O este otro perigrama muy interesante, el de susurro, que es a través de una línea entrecortada. Y la otra característica en común son el uso de los símbolos, los ideogramas. Por ejemplo, cuando alguien está enamorado se le dibuja un corazón. Si alguien tiene una duda, se le dibuja un signo de interrogación en la cabeza. Si tiene una idea, se le dibuja una ampolleta sobre la cabeza. Y lo otro son las onomatopeyas, que son palabras que expresan ruidos. Por ejemplo, bang cuando es un disparo, splash cuando algo cae al agua, crash cuando un vidrio se quema, se quiebra. Bujú, por ejemplo, bujú, bujú también es una onomatopeya muy típica del llanto. Bueno, espero que les haya servido esto. Ahora piensen en un guión de una historia fantástica, puede ser una historia mitológica, también puede ser una historia romántica. Hay muchos mangas con historias románticas o historias fantásticas. El manga se hace en blanco y negro, no lleva colores. Cuando hayan terminado su guión, cuando hayan después dibujado su manga, le toman por favor una foto y me lo mandan a mi correo electrónico profhernan@hotmail.com. Espero que les haya gustado, váyanse a dibujar. Chau.